Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar del caso de Shasta Groene y su familia. Acompáñenme a ver todos los detalles. En el año 2005, Shasta Groene, de 8 años, vivía en Idaho con su madre Brenda, su padrastro, un hombre de nombre Mark Mackenzie, y sus dos hermanos mayores, Slade, de 13 años, y Dylan, de 9. Eran una familia típica, una familia muy feliz. A los tres chicos les iba muy bien en la escuela y ambos padres tenían un trabajo fijo, lo cual hacía que no les faltara nada. Los niños no tenían mucha relación con su padre biológico. El padre biológico de ellos en ese momento era una persona que había recaído en el alcohol y las drogas, problema que había tenido desde su adolescencia. También era alguien que no podía mantener un trabajo fijo, así que realmente no les pasaba manutención ni se preocupaba por las necesidades económicas que los tres chicos tuvieran. A pesar de esto, Brenda, la madre de ellos, hacía todo lo posible porque vieran a su padre en más de alguna ocasión. Él tampoco estaba muy dispuesto a irlos a ver siempre, pero ella siempre trataba que él supiera cómo estaban los chicos y también que los niños supieran cómo estaba su padre. A la familia le gustaba pasar mucho tiempo al aire libre y hacer diferentes actividades. En la casa en la que vivían tenían un jardín más o menos grande, tenían algunas bancas y mesas de madera y allí realizaban diferentes actividades, sacaban alguna piscina que tuvieran inflable en el verano y solían hacer barbacoas. El día 16 de mayo de 2005 no fue la excepción. La familia hizo una barbacoa y pasaron varias horas en su patio. A veces las fiestas o las reuniones de la familia se extendían hasta en la noche y solían estar con algunos vecinos también aquí, pero en esta ocasión esto cambió. Los chicos tenían que ir al otro día a la escuela, así que la familia prefirió estar solo ellos durante un tiempo corto y luego de eso todos se fueron a dormir bastante temprano. El problema vino a la mañana siguiente. Los vecinos se dieron cuenta que los chicos no salieron cuando el autobús pasó a recogerlos, ni tampoco vieron que los autos de los padres se movieran para que ellos fueran a trabajar. Algunos muy curiosos se acercaron y se dieron cuenta que en la puerta principal había sangre. También vieron que había sangre en las bancas y mesas de madera del jardín, por lo que decidieron llamar a la policía. Los agentes que atendieron estas llamadas de emergencia no sabían realmente qué esperar dentro de la casa, porque las llamadas las habían hecho personas desde fuera, no había nadie dentro que se hubiese comunicado que pudiera decir cuál era más o menos la situación. Al abrir la puerta se encontraron una macabra escena. En la sala de estar había 3 cuerpos, el de Brenda la madre, el de Mark el padrastro y el del hijo mayor Slade. Los 2 niños pequeños no estaban en ningún lugar de la casa. Los análisis forenses determinaron que los 3 habían muerto por diversos traumatismos en la cabeza hechos por un objeto que se creía en ese momento podría ser un martillo. Tenían diferentes golpes en todo su cuerpo, pero los golpes más mortales habían sido los de la cabeza. Había algo muy particular en el examen forense de Slade, el chico, y era que se veía que él había peleado con su agresor. El joven se había defendido y la policía llegó a creer que él había salido de la casa y por eso había manchas de sangre en el jardín y en las bancas de madera. Un análisis posterior determinó que en efecto esta sangre que estaba afuera era de Slade. Comenzaron a llamar a amigos y familiares para ver si alguno sabía en dónde estaban los otros 2 pequeños de solo 8 y 9 años. Pensó la policía que tal vez al entrar algún atacante ellos podrían haber salido corriendo o huido con alguien, pero mientras más pasaban las horas y se investigaba cada vez más, se daban cuenta que esto no era así porque nadie los había visto. Fue allí cuando comenzaron a temer por la integridad
física de los niños. Era obvio que ninguno de ellos dos había sido el autor de la matanza. Era imposible que un niño de 9 y una niña de 8 hubiesen tomado un martillo y asesinado a su familia. También se pudo ver en los cuerpos que estaban atados de pies y manos, así que obviamente los chicos no podían ser considerados sospechosos. Se les declaró como personas desaparecidas y se comenzó a poner carteles por todo Idaho. Se pusieron vallas y se anunció la desaparición por televisión. La policía quería moverse de la manera más rápida posible para ver si alguien podía dar alguna prueba de dónde podían estar los menores, pero los días fueron pasando y esos días se transformaron en semanas y no se tuvo ni una sola información de Shasta o de Dylan, ni tampoco se tenía ningún sospechoso. No se sabía qué persona podía haber entrado a la casa para asesinar a la familia ni con qué motivo. Se buscó ADN, pero no había ni una sola muestra, ni tampoco había huellas. La familia no tenía enemigos, no le debían dinero a nadie y eran muy queridos en su comunidad. Se llegó a pensar como principal sospechoso en un primer momento al padre biológico de los chicos, pero él tenía una coartada muy sólida, estaba en una reunión de narcóticos anónimos, así que no había podido ser él, y por la noche había dormido en la casa de un familiar que pudo describir muy bien qué habían hecho esa noche, así que se les descartó en una etapa muy temprana de la investigación. Tuvieron que pasar 6 semanas hasta que el día 2 de julio hubo al final noticias de los menores. Una camarera de un restaurante llamó a la policía diciendo que en ese restaurante había una niña muy parecida a Shasta. La niña estaba con un hombre y parecía un tanto nerviosa, no hablaba mucho, le tenía que pedir permiso a él para hablar, para levantarse al baño, para poder pedir algo de comer, así que la dinámica entre los dos le pareció a ella muy rara. La policía le pidió a la camarera que hiciera tiempo para que ellos pudieran llegar antes de que ellos se fueran. Lo que hizo la camarera fue que se tardó un poco más en servirles la comida, esperó hasta que la policía llegara. Cuando la policía llegó al restaurante, cerraron todas las puertas, se acercaron a la niña y le preguntaron su nombre. En ese momento, la pequeña dijo que era Shasta Groney y que tenía 8 años. Estaba con un hombre llamado Joseph Duncan III. Joseph Duncan III era un delincuente que tenía varios antecedentes de los cuales hablaremos más adelante. En ese momento la policía rescató a Shasta y se llevaron a Joseph detenido, obviamente porque él tenía con él a una menor que había sido secuestrada, y también fue comenzado a considerar el principal sospechoso de los 3 asesinatos que se habían dado unas semanas atrás. Cuando le preguntaron a Shasta por su hermano Dylan, ella dijo que el pequeño estaba ya en el cielo con su mamá y su otro hermano, por lo cual la policía obviamente asumió que este hombre también le había quitado la vida al menor. Sorprendió mucho que Shasta fue encontrada en este restaurante que estaba muy cerca de su casa en Idaho. La policía tenía que saber si la niña había pasado todo el tiempo cerca de su casa o había sido llevada a otro lugar, y luego ella y este hombre habían regresado. También obviamente tenían que saber qué había pasado con Dylan, el hermano de la pequeña. No era la primera vez que se veía a Shasta en esos días. Ella fue rescatada del restaurante más o menos a las 2 de la mañana del 2 de julio, pero el día anterior ella y este hombre, Joseph Duncan III, habían estado en una tienda. Las cámaras de seguridad de la tienda los grabaron a ambos. Varias personas llegaron a declarar que en efecto ellos los habían visto juntos y que muchos lograron identificar a Shasta por los carteles que habían sido pegados, pero muchas de estas personas dijeron que no habían querido llamar a la policía por temor a confundirse. Pensaban que tal vez eran padre e hija y que la niña era muy parecida a Shasta, pero que tal vez no era ella.
Sí la veían un tanto nerviosa, pero veían que hacía caso a todo lo que el hombre hacía, así que supuestamente no llegaron a pensar que tal vez ella estaba secuestrada. En estas grabaciones de la tienda también se logró ver un vehículo de color rojo. Este vehículo había sido robado unos meses atrás y la policía pudo comprobarlo por la matrícula que se veía a la distancia en los videos. Así que se pensó que este hombre, Joseph Duncan, había planeado todo esto con bastante anticipación. En su relato, Shasta dijo que en la noche en la que todo había pasado, ella estaba dormida junto con su hermano, ellos compartían habitación y su madre llegó a despertarlos. Les dijo que había entrado un hombre a la casa y que tenían que tratar de salir. La madre bajó a los dos niños al salón, pero cuando ellos llegaron, este hombre ya estaba en el salón con el padrastro y el hermano mayor. Shasta contó que el hombre ató de pies y manos a su madre, su padrastro y su hermano mayor y los tomó a ella y a su hermano Dylan y los llevó hacia el automóvil rojo que estaba estacionado frente a su casa. Shasta cuenta que el hombre regresó a casa y ella comenzó a escuchar gritos de su madre y de su padrastro. Luego de unos minutos vio como su hermano mayor salía corriendo de la casa. Vio que estaba herido de la cabeza y fue dejando sangre en todo el jardín. Slade tuvo la oportunidad de escapar, estuvo a punto de hacerlo, pero Joseph Duncan lo atrapó antes de que hiciera esto y lo llevó arrastrando hasta dentro de la casa, donde se asume que terminó de rematarlo. Shasta contó que en efecto el arma que este hombre había utilizado era un martillo. Luego de que los niños presenciaran esta escena, Joseph Duncan regresó al automóvil y comenzó a conducir. Se llegó a saber que el hombre llevó a los niños hasta Montana, estuvieron quedándose en casas rodantes, en zonas boscosas. Shasta también contó que durante todo esto el hombre estuvo abusando sexualmente de ellos y también de manera física. Contó que la peor parte se la llevaba a su hermano Dylan. Este hombre le pegaba en muchas ocasiones. Al final Shasta contó que Joseph Duncan terminó quitándole la vida a Dylan de 2 disparos, uno en el estómago y otro en la cabeza, ya que un día comenzó a discutir con él porque este hombre le decía que él no le prestaba la atención suficiente. Shasta dijo que su hermano había rogado por su vida, pero este hombre no lo había escuchado. Luego de haber asesinado a Dylan, Joseph Duncan le dijo a Shasta que ella tenía 2 opciones: morir de un disparo como su hermano o morir estrangulada. La niña escogió que la estrangulara. Shasta cuenta que ella pensó que en ese momento ella podía pedir por su vida y no como con un disparo que podía morir en el instante. Cuando el hombre la estaba estrangulando con la cuerda, Shasta lo llamó Jet. Jet era el apodo que este hombre Joseph tenía y en ese momento parece que él dejó de atacarla y comenzó a tener un mejor trato con ella. Había algo en ese apodo que hacía que Joseph Duncan se comportara de una manera diferente. Shasta cuenta que luego de unos 2 días, luego de ese incidente, él le preguntó si quería regresar a Idaho para conocer a su madre y la niña aceptó. Fue por eso que estaban regresando. También cuenta Shasta que fue idea de ella parar en el restaurante. Le dijo que tenía mucha hambre y también fue idea de la misma niña ir a la tienda para dar una vuelta porque también le dijo que tenía hambre. Cuenta que todo esto lo hacía pensando que tal vez alguien podría reconocerla, ya que cuando estaban de vuelta a Idaho, ella vio una gran valla con su cara y la de su hermano. Así que todos estos movimientos los hizo pensando que tal vez alguna persona podía ayudarla. Todo esto hubiese sido en vano si la camarera, la mesera del lugar, no hubiese llamado a la policía. Y según cuenta ella, le costó mucho hacerlo, tuvo que convencer a su jefe, quien no estaba seguro de si llamar o no, ya que también llegó a pensar que eran unos clientes normales y ella los podía incomodar. La mesera dijo que si no eran ellos, ella pagaría la cena de las personas y les pediría perdón. Pero al final resultó ser que la niña sí era Shasta Groney, la chica que se había buscado durante mucho tiempo, y al final, por esa acción de la mesera, la niña había sido recuperada con vida.
Luego de toda esta declaración, la información comenzó a salir poco a poco en los medios y los periodistas encontraron el pasado de Joseph Duncan. Como les dije, este hombre tenía un amplio historial delictivo. Un historial delictivo que había empezado en sus años de adolescente. El primer arresto de Joseph se dio cuando tenía 15 años por algunos robos menores, pero su mayor delito lo cometió a los 17 años. A esta edad, él fue condenado a 20 años por agredir sexualmente a un niño. En 1994, luego de cumplir una pena de 14 años, Joseph logró salir en libertad condicional. En 1997 violó esta libertad condicional cuando otro niño fue a la policía para decir que este hombre había tenido conductas impropias con él, así que fue regresado a la cárcel de donde salió en el año 2000. Durante su arresto por el crimen de Shasta, el asesinato de su familia, él confesó que había cometido otros asesinatos. Dijo que había asesinado a 2 niñas en Seattle y a un niño en California. El hombre solamente fue juzgado o solo se adhirió a todo el proceso que estaba llevando el crimen del niño de California, ya que en este crimen se había encontrado una huella por la cual se había identificado ya a Joseph Duncan cuando fue arrestado por todo lo que pasó con Shasta, pero realmente no había ninguna otra prueba que lo ligara al crimen de las niñas. Otra cosa que lo ligó al crimen del niño de California fue un retrato hablado, se parecía mucho al retrato que varias personas habían hecho, así que la policía para esto sí tenía varias pruebas, pero para el crimen de las niñas de Seattle solamente tenían su confesión y pensaban que tal vez este hombre solamente quería fanfarronear, que tal vez había escuchado cosas del crimen en algunos medios y por eso estaba diciendo que él los había cometido. Al final, luego de esto, él tenía muchos crímenes por los cuales ser juzgado. Se le sentenció a varias cadenas perpetuas y a varias penas de muerte. Obviamente solo va a poder cumplir una de estas, que es la pena de muerte. Él se encuentra ahora en este momento en el corredor de la muerte esperando su ejecución. Se llegó a saber que en el año 2010 Joseph Duncan III se estaba comunicando con una persona de fuera. Esta persona de fuera se identificó como un admirador del hombre y Joseph le enviaba cartas para que él escribiera un blog. La policía se enteró de esto, cerró el blog y además de eso cortó toda comunicación de Joseph Duncan III con el exterior. Si se preguntan qué fue de la vida de Shasta luego de todo esto, ella tuvo una vida bastante difícil y se cree que fue obviamente por todas las cosas que le pasaron durante estas semanas que estuvo con este hombre. Primero empezó todo porque ella solamente tenía ya un familiar biológico vivo cuando toda su familia fue asesinada y este era su padre. Recuerden que este hombre tenía algunos problemas de drogadicción y también con el alcohol. A pesar de esto, el juez le dio la custodia completa de Shasta a este hombre. El problema vino cuando él no tuvo dinero para mantener a su hija, no tenía un trabajo fijo y además de eso ya estaba teniendo problemas de salud por los abusos de sustancias. Si bien el hombre se estaba rehabilitando y ya tenía bastante tiempo sin ingerir muchas de estas cosas, su salud no era la mejor y además de eso no podía conseguir un trabajo fijo. Lo que se hizo fue hacer un fondo. De este fondo se construyó una casa para Shasta y su padre y también de esto iban comprando alimentos y se iban supliendo las necesidades de Shasta en la escuela. A pesar de estos esfuerzos de personas de su comunidad, realmente Shasta no pudo tener una vida plena ya que le llegaron a faltar muchas cosas. A los 17 años la jovencita comenzó a tener problemas con las drogas y fue puesta en un centro de rehabilitación durante más o menos un año. Salió del centro de rehabilitación a los 18 años y luego de unas semanas de estar fuera conoció a un chico del cual quedó embarazada. Ella dijo que estaba muy ilusionada de recibir a su primer hijo, pero vinieron muchísimos más problemas. Cuando Shasta se quedó embarazada de este novio que tenía, ella dejó a su padre y se fue a vivir a la casa de la familia de este chico. Al final, las personas que le habían estado ayudando en su niñez le quitaron la casa al padre.
Dijeron que la iban a vender y el dinero lo pondrían en un fondo para el hijo de Shasta, por lo cual al final su padre terminó quedándose en la calle. Lo rescataron algunos familiares que le dieron lugar donde vivir en sus casas. Luego de eso, Shasta tuvo otro hijo. Tuvo algunos problemas ya cuando tenía a sus dos hijos porque se llegó a separar del padre de estos y comenzaron un pleito por la custodia. Un juez le quitó la custodia a Shasta porque el padre de los niños dijo que ella dejaba droga cerca de los pequeños y esto se llegó a comprobar en una visita que las autoridades hicieron a su casa. Shasta fue enviada de nuevo a rehabilitación y luego de terminar con el programa y estar limpia durante algunos meses, le devolvieron la custodia de los pequeños. En el año 2019 saltó una alerta ya que los familiares del padre de Shasta y el mismo padre la reportaron como desaparecida a ella y a los dos pequeños. Llegaron a aparecer solamente un día después de que saltara la alarma, sanos y salvos. No se llegó a dar mucha información de dónde estaban ni de por qué no habían dado señales de vida en casi un día, pero al final todos estuvieron muy tranquilos porque tanto ella como los pequeños estaban bien. En ese mismo año se llegó a saber que el padre biológico de Shasta murió de complicaciones que tuvo por un cáncer de hígado que tenía. Fue así como Shasta llegó a quedarse solamente con sus hijos como ya la única familia cercana biológica que tenía, ya que su padre no había tenido hermanos. Él se había ayudado con algunos tíos lejanos que tenía y con algunos sobrinos también lejanos, pero realmente no era que fuera una familia muy grande. Luego de eso ya no se volvió a saber mucho de la vida de Shasta. Lo que sí se supo es que ella había publicado un libro y con las ganancias de este libro pudo comenzar a sobrevivir con sus hijos y a estudiar de nuevo, pero obviamente se ha alejado de la vida pública. En la última entrevista que Shasta dio, dijo que estaba considerando la posibilidad de ir a ver a Joseph Duncan III a la cárcel, que estaba hablando con algunas personas. Y es que Shasta contó que cuando la policía se llevó a Joseph Duncan de aquel restaurante, él le hizo prometerle a ella que cuando fuera mayor lo iría a ver. Shasta contó en esta entrevista que le había costado mucho poder salir de todos los problemas que la experiencia le había traído y que en ese momento de su vida que ya estaba bien, que ella tenía a sus hijos y que además de eso estaba rehabilitada de sus problemas con las drogas, quería ir a ver a este hombre para que él se diera cuenta que todo lo que le había hecho no marcaba su vida y que ella era libre, que no le tenía miedo y que podía salir a la calle sin tener temor de que se lo fuera a encontrar. Pero ya no se llegó a saber más si se había dado o no este encuentro. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso es muy impactante y hay muchas cosas que de verdad te dejan pensando. Increíble cómo Shasta con su corta edad pudo generar empatía en Joseph Duncan. Ella supo bien cómo tratarlo, sabía que cualquier movimiento, cualquier palabra en falso podían desatar la ira del hombre. El hecho de que se le ocurriera decirle su apodo cuando él estaba quitándole la vida, todo este tipo de cosas hizo que ella lograra sobrevivir. También que le pidiera que la llevara a la tienda, al restaurante. Ella era consciente que la estaban buscando, sabía que alguien la podía reconocer y llamar a la policía, y fue así como pasó. Lastimosamente, ni el resto de su familia no pudo sobrevivir, y más que todo su hermano, que al final fue quien emprendió el inicio de todo el secuestro y todo esto con ella. Se encontró el cuerpo del niño unos días después de que se encontrara Shasta, porque Joseph Duncan dijo en dónde lo había dejado, y se hizo un pequeño funeral el día del cumpleaños del pequeño, que era muy próximo a cuando se le encontró. Shasta fue muy valiente. Luego en su vida tuvo que lidiar con muchas cosas y ahora lo único que esperamos es que esté bien con sus dos hijos y que pueda salir adelante, pueda terminar de estudiar y pueda tener una vida lo más normal posible, lo más tranquila posible, y pueda criar a sus dos pequeños. Es realmente una gran historia de sobrevivencia y también un caso muy triste de cómo llegó a perder básicamente
todo lo que tenía y llegó a quedar solamente con su padre, que al final, con todos los problemas que tuvo, trató de sacarla adelante lo mejor que pudo. Ya vimos que luego falleció por complicaciones debido a todas las sustancias y todo lo que él había consumido en el pasado. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR, y también les dejaré mis dos canales en la descripción de este video para que puedan pasarse por allí. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.